Hola amigos, ¿qué tal? Soy la doctora Ruth Araniva Rivero y nos encontramos en uno de los ambientes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas donde yo laboro. Trabajamos en el área de neurorehabilitación y hoy día nos vamos a ocupar en un tema: ¿cuánto sabes de tu cerebro? Aquí en Hablemos de Salud. Nosotros nacemos con más o menos 100.000 millones de neuronas y estas se van a interconectar a través de los estímulos. O sea, si una persona recibe un estímulo, por ejemplo, para la música, va a haber un grupo de neuronas que se va a encargar de reaccionar ante la música. Y esa unión que en neurología se llama la red Hebbiana, o sea, es una red, un conjunto de neuronas, se va a llenar de más neuronas mientras más estímulo recibe. Entonces, ¿yo cómo defino la inteligencia? La inteligencia en realidad es la capacidad que tenemos de resolver un problema. Entonces, de allí que se hablan de múltiples inteligencias. O sea, uno puede ser inteligente para las matemáticas porque estimuló mucho el camino de las matemáticas y entonces puede resolver problemas. Uno puede ser inteligente en diversas áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, existe la inteligencia emocional. Hay personas que son inteligentes en el área académica, por ejemplo, pero en sus relaciones interpersonales son, pues, deficientes, ¿no? Por no decir, tienen un retardo mental en esa relación emocional o en una relación de pareja que puedan tener. O sea, por eso se habla de inteligencias múltiples. Y cada inteligencia tiene su propio camino y va a depender de la estimulación que recibió ese cerebro, a través de la experiencia, lógicamente. Yo creo que todos hemos nacido como humanos, somos la raza humana, ¿no? Somos lo mismo, pero en envases diferentes, diría yo. O sea, el humano es varón y es mujer, ¿no? Entonces, somos iguales, pero tenemos algunas diferencias también. Por ejemplo, nosotros tenemos que este es un cerebro, por ejemplo. Los dos forman un cerebro. O sea, este es un hemisferio y este es otro hemisferio. Entonces, por ejemplo, el hemisferio derecho tiene sus propias funciones, o sea, se especializa en hacer algo, por ejemplo, ¿no? Y el hemisferio izquierdo igual. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga sobre todo de lo que es el habla, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Básicamente. Entonces, este hemisferio, por ejemplo, le domina a la mujer. ¿Usted ha visto una mujer que no habla? Es muy raro. Las mujeres hablamos hasta por los codos. Usted pone un niño varón de 8 años y una niña mujer de 8 años y la niña se lo come vivo, hasta por los codos, como se dice, ¿no? En cambio, en el hemisferio derecho, por ejemplo, es el hemisferio no de la lógica como es el izquierdo, sino es el hemisferio, por ejemplo, de los artistas. Y esto más está relacionado con los varones. Los varones tienen un mayor dominio, una lateralización de sus funciones en el hemisferio derecho. Entonces, pero eso no quiere decir que no tengan hemisferio izquierdo, ¿no? Tienen su hemisferio izquierdo y tienen sus funciones, pero ellos usan más su hemisferio derecho que nosotros. Eso implica algunas diferencias en nuestras conductas. Por ejemplo, nosotros vemos que las mujeres podemos hacer 50 cosas a la vez. Nosotros planchamos, lavamos, estudiamos y puede ser todo al mismo tiempo. Nosotros no nos hacemos problemas porque existe una estructura en este cerebro que se llama cuerpo calloso que une estos dos hemisferios. Y resulta que en la mujer es bien grande ese cuerpo calloso. Entonces, rápidamente la mujer está capacitada para recibir información por el hemisferio derecho, por el hemisferio izquierdo y lo pasa rápidamente. Entonces ella puede trabajar en cualquier campo. Puede hacer varias cosas, pero en cambio en el varón es un cuerpo calloso más pequeño, ¿no? Entonces esto nosotros lo podemos ver en ejemplos. Los hombres no pueden hacer dos cosas a la misma vez. Y a veces cuando les exigimos a las mujeres que hagan dos cosas a la misma vez, entonces ellos pues se alteran, convulsionan, ¿no?
y digamos, eso no debemos de hacerlo, porque ellos tienen que terminar una cosa para empezar otra. Por ejemplo, vemos un hombre que está leyendo su periódico, un ejemplo, ¿no? Está leyendo su periódico y suena el timbre, ¿no? Y la mujer está en la cocina con los niños, está haciendo todos sus trabajos y un montón de cosas a la vez, y suena el timbre y por segunda vez, y el varón sigue leyendo su periódico, ¿no? De lo más tranquilo. Entonces viene la mujer y se altera, lógicamente, ¿no? Y le dice, oye, pero ¿no escuchas el timbre? Pues realmente a mí me parece que no lo escucha, porque él tiene que terminar de leer su periódico para recién atender el timbre. O sea, pero esto no significa que ellos sean inferiores a nosotros, eso no es verdad. Por ejemplo, ¿quién debe de dirigir, para mí, quién debe de dirigir una empresa, un hogar? ¿Quién debe de dirigir algo? Siempre debe ser el varón, porque él tiene una visión de a dónde va. En cambio, quien debe de planificar, eso se hace con el hemisferio izquierdo, y eso lo debe hacer una mujer. O sea, el dinero, aunque le duelan a algunos varones, debe de ser manejado por la mujer, porque ella es mejor planificadora que un varón. En cambio, quien debe de mandar, sí, yo estoy de acuerdo, y creo que en eso no se equivocó el creador, quien debe de mandar y quien debe de dirigir es un varón, pero él tiene que tener una visión, porque si no tiene visión, también estamos perdidos. Entonces eso es lo que siempre debemos de entender en esto de las relaciones humanas que existen entre un varón y una mujer. Vuelvo a decir, somos humanos en envases diferentes, fuimos creados así, ¿no? Pero no estamos en inferioridad, ninguno de los dos. Somos iguales y tenemos ciertas diferencias. La memoria está en una zona, digamos que intermedia del cerebro, en un área que se llama el lóbulo límbico, el sistema límbico, ¿no? En esa zona hay estructuras que se van a encargar de la memoria, ¿no? Y te diré que esa zona del lóbulo límbico se consideran cerebros primitivos, ¿no? De repente eso podríamos hablar también, ¿no? Porque hay cerebros primitivos y cerebros elevados. Se supone que nosotros somos los cerebros más elevados. Para hablar de eso, primero tenemos que ponernos en antecedentes, ¿no? Primero tengo que poner mi posición, porque existen dos teorías en cuanto al inicio del hombre en el mundo. Una teoría creacionista y una teoría evolucionista. Particularmente yo soy creacionista. Yo nunca voy a poder entender por qué podemos decir que existe un reloj, pero que no está el relojero. Eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, más o menos en el año 1964, Paul MacLean postula una teoría en la que hablan de estos tres tipos de cerebro, ¿no? Del cerebro de reptil, del cerebro de mamífero y del cerebro racional. Si usted ve un reptil, imaginémonos un reptil. Un reptil es una tortuga, por ejemplo, ¿no? Entonces, este reptil, cuando nosotros vemos su cerebro, tiene unas estructuras primitivas que nosotros también tenemos y que más o menos se equiparan a una parte inferior de todo nuestro cerebro, que vendría a ser lo que se conoce con el nombre del tronco cerebral en el humano, y que está encargado básicamente de conductas pues casi automáticas. Por ejemplo, voy a decir, una relación sexual es algo automático, ¿no? ¿Qué más es automático? El bostezar, por ejemplo, es algo automático. Nadie dice, oye, yo voy a bostezar recién. No, es algo automático, le sale a uno automáticamente. Y así, hay conductas que son automáticas, que son dominadas por este cerebro de reptil. Por ejemplo, otro ejemplo es el territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, los animales protegen, cuando usted se mete en una laguna donde hay un reptil, el reptil viene inmediatamente para atacarlo porque usted está invadiendo su territorio, ¿sí? Entonces, esas estructuras son estructuras automáticas. Entonces, vamos a imaginarnos a este reptil que es una tortuga. Si usted tiene una tortuga de un mes y tiene una tortuga de 100 años, usted no encuentra ninguna diferencia en cuanto a sus cerebros. La tortuga de 100 años, si es que viven, no tiene ningún aprendizaje ni ninguna diferencia con la tortuga de un mes.
todo su comportamiento siempre es automático. Igual son en todos los reptiles. Todo lo hacen en forma automática. Ellos no tienen emociones. A veces cuando uno dice, ay, qué malvado el lagarto que se está comiendo a la persona o el cocodrilo que se comió, ellos no tienen emociones, no sienten nada. Ellos solamente están ante el simple atacan y huyen, ¿no? O sea, están siempre defendiendo su territorio, es por supervivencia, digamos. Entonces, esas estructuras también nosotros las tenemos. ¿Y cómo podríamos extrapolar esa conducta? Con un solo ejemplo. Por ejemplo, se dice que cuando las personas empiezan a defender mucho su territorio, los seres humanos, yo estoy haciendo esa conducta. O sea, cuando yo empiezo a poner mis fronteras y empiezo a decir, esta es mi casa, esta es mi familia, nadie la toca, entonces yo lo único que estoy haciendo es defender mi territorio. Nada más. Y entonces hay muchos que piensan que los orígenes de la guerra, de las guerras que se producen a veces entre los países, tienen inicios en este cerebro de reptil, que no debería de ser en los humanos, porque imagínense, son estructuras primitivas del cerebro, ¿no? Entonces, cuando la próxima vez que nos estemos enojando con alguien, podemos decirle muy fehacientemente, oye, estás usando tu cerebro de reptil, porque no es bueno, ¿no? El enojarnos con otra persona no debe de dominar nuestra vida, ni odiarlos eternamente, porque eso solo implica que estamos usando estructuras primitivas de este cerebro. Entonces, hemos comprendido esa parte. Y ahora nos vamos a pasar a otra parte. Aparecen otros animales, ¿no? Que son los mamíferos. Entonces, estos mamíferos, a ver, un ejemplo de mamífero, un gato. Usted nunca va a encontrar que un gato de un mes es igual que un gato de un año. ¿Por qué? Porque el gato de un año ya tiene, ¿qué cosa? Aprendizajes. Él aprendió a cazar para sobrevivir. El gato de un mes muere porque si nadie le lleva comida. ¿Por qué? Porque él no sabe cazar. Pero el de un año ya sabe cazar. ¿Me entiende? Y entonces a eso se le llama el cerebro de mamífero, que está en una zona también en nosotros un poquito más elevada, que se llama el lóbulo límbico. Y ahí está el área de las emociones que nosotros podemos manifestar. O sea, si yo tengo ganas de llorar, odios, ¿no? Están por todo lo que es emocional está dominado por este sistema límbico que miren que es pequeñito, alrededor de esta zona. En cambio, el cerebro ya racional es toda esta estructura, mira, todo esto, comparado a esto chiquito, que sería el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero. Toda esta estructura vendría a ser el cerebro racional. Entonces, ¿qué se supone que debe de ser? Los seres humanos tenemos estas tres cosas dentro de nosotros. Yo no digo que un día seamos reptil y mañana seamos mamíferos, sino que las estructuras están allí, ¿ok? ¿Claro? ¿No? Entonces, se supone que nosotros, por ser lo más elevado, ¿no? Tenemos una gran corteza cerebral, que tenemos que tener los pensamientos más altruistas. A veces resulta que nos dejamos dominar por estas estructuras primitivas y nos comportamos con estructuras como que estuviéramos comportándonos con estructuras primitivas. Y si les voy a dar un ejemplo, de repente voy a ser un poco cruda, pero voy a decirlo claramente. Cuando a veces asistimos a una persona que de repente no quiere reconocer un hijo, ¿no? Y entonces hacemos, wow, oye, qué bárbaro, que esto, que el otro. Yo me pongo a pensar y dentro de mí digo, esa persona tuvo ese hijo con su cerebro de reptil. Nunca con todo este cerebro. Y en este cerebro grande está pues, el amor, ¿no? Que tiene que existir para procrear. Entonces, cuando tú haces por automatismo, nada más como yo he dicho, una relación sexual es automática. Entonces, si yo hago con ese automatismo un hijo, es lógico que la persona no utilizó todo esto. Entonces, cuando alguien se está comportando así, ya podemos deducir. De repente, ojalá que yo no salga en los periódicos, porque vaya a ser que me vayan a juzgar, qué barbaridad, que cómo... Pero si nos ponemos a extrapolar, inclusive estas cosas de las guerras, de las peleas, tienen una explicación lógica en esta teoría de Paul McLuhan.
nosotros nacemos con 100.000 millones de neuronas y nunca vamos a usar todas esas neuronas a lo largo de nuestra vida, así vivamos 100 años. Solamente vamos a usar el 10% de esas neuronas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un montón de neuronas para regalarle a todo el mundo. Somos millonarios en neuronas, multimillonarios. Entonces, este cerebro, algo que es maravilloso en el cerebro, es que maneja una propiedad que se llama la plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Que este cerebro, si una zona, por ejemplo, se daña, pongamos que se daña acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con las otras zonas? Por cierto, cada zona de nuestro cerebro tiene una función determinada, pero todas ellas son neuronas. Entonces, las otras neuronas que están mirando hacia la zona que ha sido dañada, mirando entre comillas, no vayan a decir, oh, la doctora dice que tienen ojos las neuronas, no, sino mirando entre comillas, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que estas otras zonas van a ayudar a esta zona para que no recupere su función, digamos, sino que ellas van por sí mismas a hacer la función de esa zona. Entonces, esto se llama plasticidad neuronal. ¿Y de qué depende que yo vuelva a rehabilitar una zona del cerebro dañado? Depende de que yo repita y repita y repita la función. O sea, si yo, por ejemplo, pierde el movimiento de una pierna y viene un terapeuta y le hace el movimiento, esa información se va hacia esa zona en la que se ha borrado esa información y vuelve a inscribirla. Yo digo, no perfecta, porque nosotros no somos Dios, pero llegamos a un 90%, ¿no? Y lo hacemos bien y podemos hacer que las personas pues vuelvan a caminar, vuelvan a adquirir en forma funcional una capacidad.